Bien, ya parece que está grabando, ¿verdad? Sí, Bien, muy buenas noches. Hoy 16 de junio del 2025. Bienvenidos, bienvenidas a la sesión número 3 de nuestro taller de creación literaria en Prepe Línea CEP. En esta pues, tarde-noche bastante lluviosa aquí en la Ciudad de México. Pues espero estén disfrutando de la lluvia y, y no les cause ningún estrago. Bien, pues sí ven las diapositivas, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? Ok. Bien, bueno, pues es nuestra tercera sesión del taller de creación literaria y el objetivo para esta sesión es explorar y comprender el uso de la anáfora y los tópicos literarios en la creación literaria a través de la lectura, el análisis y la escritura de textos propios. Los participantes identificarán cómo estos recursos aportan ritmo, significado y profundidad a los textos, aplicándolos en ejercicios de escritura creativa para fortalecer su expresión literaria. Revisar el ejemplo de la actividad uno. Los temas por abordar, tenemos la lectura de un cuento ejemplo, la anáfora, los tópicos literarios, no existe creación sin repetición, y el ejercicio de escritura de la semana 2 y bueno, dudas y comentarios al final. Pues bien, como tenemos ahí varias cositas de qué hablar, vamos a empezar con los tópicos literarios. ¿Alguien sabe a qué le suena eso? Tiene que ver, o bueno, se articula con lo que vimos la sesión pasada y voy a compartirles una lectura a ver si se ve. Me confirman si se ve el texto. ¿Ya lo pueden ver? David. no. Los tópicos literarios creo que son los temas o ideas que recurrentes que aparecen una y otra vez en la literatura a lo largo del tiempo. Son como las Sí, expresiones comunes que reflejan preocupaciones universales como el amor, la muerte, el paso del tiempo, la fugacidad de la vida. sí, así es y pues tienen nombre, ¿no? Digamos que lo de tópicos, ¿no? Literarios pues viene desde Aristóteles, porque incluso Aristóteles tiene un libro que se llama, así, Tópicos, ¿no? Él ya en su libro plantea la existencia de esquemas argumentativos utilizados para estructurar, pues, discursos persuasivos. Con el tiempo, pues estas estructuras van a ir aplicadas a la literatura y se convirtieron en modelos, narrativos frecuentes, ¿no? Bien, sí se ve, ¿verdad, la lectura? No. Sí, Sí, Se ve, profesor. la de tópicos literarios. Sí, bueno. eh, si hablamos de literatura en tanto a fenómeno, pues discursivo, cultural, pues no emerge en el vacío, ¿no? Por el contrario, digamos que pues se funda en un tejido de formas, de temas, de figuras heredadas, que se van a repetir durante todos los siglos. Algunas veces se mutan, otras veces quizá dialogan entre sí, y dentro de ese sistema de continuidad y transformación, los tópicos literarios, o también conocidos como lugares comunes, digamos que operan constantemente pues en esas temáticas que se van a desplegar en múltiples textos, épocas y géneros, ¿no? Digamos que lejos de ser un síntoma pues de agotamiento creativo, digamos, su recurrencia revela, digamos, una profunda
operación de una especie de reconocimiento cultural y un gesto de reescritura que activa, ¿no? Y resignifica, pues, todo lo que en el pasado quizá imaginaron los escritores, ¿no? Desde los primeros escritores sumerios hasta la actualidad, ¿no? Porque los tópicos, digamos que siguen siendo los mismos, ¿no? Y el término o el concepto topos del griego lugar, ¿no? Pues nace, ya lo dije, de la retórica clásica, en específico de Aristóteles. Más adelante Cicerón también habla de eso, Quintiliano también habla de eso, pero pues esto originalmente se refería a aquellos lugares donde los oradores griegos podían encontrar argumentos para persuadir. Sin embargo, pues esa evolución hacia la tradición literaria, el término, digamos, que adquirió una dimensión estética y también simbólica y se convirtió en un conjunto de temas, de imágenes, de figuras que permiten organizar el contenido del discurso, pues en una obra literaria. Ahí en la lectura vienen algunos ejemplos, se los voy a mandar por correo, de los tópicos literarios, digamos que los más comunes, por así decirlo, hay más, y el primero que aparece es ahí la fugacidad de la vida, ¿no? Y vean, en la fugacidad de la vida, en estos temas, ¿no? Más antiguos de la literatura universal, es una reflexión sobre la brevedad de la vida y de lo absurdo de pretender riquezas o poder, ya que la muerte llega de improviso, ¿no? Y nos arrebata todo, ¿no? La moral estoica de mucha importancia, la razón, ya que es un único medio que poseemos para afrontar con éxito las adversidades, renunciando a lo material y a lo sensitivo. El estoicismo clásico es fatalista y niega la inmortalidad del alma. El estoicismo cristiano, aún el rigor de aquel con una visión cristiana, de la vida. ¿Podrían ustedes dar ejemplos de este tópico literario? O sea, ¿han leído algo, como lo que está ahí? A ver, recuerden algo quizá algo de la Biblia, ¿no? No les viene nada a la mente. A ver, David. En la Biblia, un ejemplo donde se ve eso es en el Salmo 103, del 15 al 16, que dice, el hombre como la hierba con sus días florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Sí, Y pereció. ahí está un ejemplo en ese salmo de la fugacidad de la vida. En el libro de los muertos de los egipcios también hay varios ejemplos, si ustedes alguna vez lo leen, hay varios textos, ¿no? Porque recuerden que el libro de los muertos de los egipcios son textos breves, chiquitos. La Biblia, los hebreos tomaron muchas cosas de ese libro y las pusieron digamos que armaron el rompecabezas de la Biblia con parte del libro de los muertos y hay mucho de eso, de ese tópico literario en primero en el antiguo, en el libro de los muertos y ya más adelante en la Biblia. Bien, el segundo es el carpe diem. Bueno, esa frase latina o locución latina, yo creo que sí la conocemos, ¿no? Carpe diem la decimos mucho, carpe diem, toma el día o aprovecha el día. Eh, Está tomada de un poema de Horacio,
¿sí? Y me parece que es la oda número 11 donde está la frase Carpe Diem. Si pueden más adelante tomen nota de esto y consulten la oda número 11, traten de leerla en latín, que es algo delicioso leer en latín. Una de las ventajas de leer el latín es que lo podemos leer tal cual está escrito, no hay dificultad para leerlo. Y ahí está en uno de los versos de esa oda número 11 de Horacio, está el Carpe Diem. Se tomó el término del Carpe Diem para nombrar uno de los tópicos de la vida, de los tópicos literarios, perdón. Y ante la brevedad de la vida, el epicureísmo se exhorta a gozar de esta antes de que se acabe, ¿no? Implica un punto de vista alegre y desenfadado, si bien a veces contiene una reflexión angustiada ante la inminencia de la destrucción. En poesía este tema recibe los nombres de Carpe Diem, aprovecha el día, ¿sí? Y de Colig Vigor Rosas, ¿no? Coge virgen las rosas, procedente de un verso del poeta del siglo IV, Ausonio, ¿no? El siguiente es el Fortuna. A ver, déjenme ver que alguien quiere entrar. Es el Fortuna mutabil, ¿no? La fortuna es mutable, reflexiona sobre los avatares de la fortuna que a veces es favorable y a veces desfavorable. Se representa como una rueda que va girando. Muchos cuentos, ¿no? Incluso de Profesor, no lo escucho. Borges. A ver, ¿ya me escuchan? ¿Sí o no? Sí, sí se escucha muy bien. Sí. Sí, no sé qué sucedió. A ver, dejen ver se dejó de compartir, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias. A Sí se ver, escucha. el siguiente. Voy, déjenme ver porque ya no me deja compartir, pero a ver, ahorita. A ver si ya compartí. Muy espantada, ¿no? Sí, más bien. ¿Quién espanta? ¿Quién es espantada? A ver. Llegan las dos y media y la Listo, señora ya, le está creo que ya. jugando con él y yo. Ya silencié a Mayra que tenía su micrófono encendido. Listo. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Bien, el otro que aparece es el tempus fugit, del tiempo pasa irreparablemente. Es una variación del tema de la fugacidad de la vida, ¿no? Eh, Nuestras vidas son los ríos, ¿no? Que van a dar al mar. Bueno, eso que les estoy diciendo es en una de las coplas de Jorge Manrique. Allí está un ejemplo, ¿no? Dicen los versos, nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir, ¿no? Ahí está la fugacidad de la vida, y los poemas que son unas coplas por la muerte de su padre. La sesión pasada hablábamos de el poema que escribió Sabines al mayor Sabines, su padre. Digamos que trató de imitar un poco lo que hizo Jorge Manrique en las coplas por la muerte de su padre. Y en esas coplas están mucho estos, tópicos, ¿no? Como ejemplos. Después está la fortuna es mudable, que es muy parecido al de la fugacidad de la vida. El tempus fugit, el tiempo huye irreparablemente. Está el ubi sum, ¿dónde están? ¿No? En este,
Se baja. Aquí están. ¿Dónde están? También es una variación del tema anterior. Se reflexiona sobre todos aquellos que han muerto, sobre qué se ha hecho de ellos, de su casa, de sus fiestas, de sus ilusiones, de su poder, ¿no? Y aquí también, ahorita que lo pienso, en las coplas de Jorge Manrique, ahí hay ejemplos, ¿no? Hay unos versos que dice, ¿qué se hizo el rey Don Juan? ¿No? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿No? Está el de la muerte igualitaria, ¿no? La muerte iguala a todos los seres humanos sin distinción de clase, riqueza, o poder, ¿no? Eh, Hay muchos, en la Biblia hay muchos ejemplos de este tópico literario de la muerte igualitaria, incluso en los mismos, en los evangelios, ¿no? Está presente este tópico literario. Después viene el no hay nada nuevo bajo el sol. Aquí está. El no hay nada nuevo bajo el sol es un tema de origen bíblico emparentado con los anteriores. Nos dice que el hombre se afana y cree descubrir cosas nuevas cuando en realidad la vida siempre ha sido igual y nos repetimos constantemente. Incluso el mismo cuando en la Biblia se habla de Moisés, aquí está presente en Job, digamos que en todo, en los hombres de la Biblia, está presente este tópico literario de no hay nada nuevo bajo el sol. Luego está el vanidad de vanidades, que es una variación del tema anterior, también de origen bíblico, y el hombre solo se mueve por vanidad y no se da cuenta de que nada podemos hacer ante el enigma de la vida y la muerte, ¿no? Que está presente en el Eclesiastés, sobre todo en el Eclesiastés. Incluso de ahí está tomada el vanitas vanitatum. Recuerden que la Biblia está escrita en latín también, y de ahí se toma la frase vanitas vanitatum, vanidad de vanidades, cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? Y en un soneto, en alguno de los sonetos de Quevedo, que es muy famoso ese verso de polvo serán más polvo enamorado. También hay este es ejemplo de vanitas vanitato, ¿no? Está el otro que es el lugar agradable, ¿no? Cuando hablamos de un lugar idealizado en la naturaleza, ¿no? Propicio, para el amor o la reflexión poética. Si alguna vez leen los textos de Longo, ¿no? O, bueno, aquella novela campirana famosa, Daphnis y Chloe, no sé si han escuchado de esa historia. ¿Han escuchado la historia de Daphnis y Chloe? Es una Profe. ¿No? ¿O sí? No escuché bien, perdón. No, profe. Bueno, Daphnis y Chloe No, es profe. una novela pues campirana de Longo, que es una novela más o menos del siglo II, ¿no? Y Longo estuvo en la isla de Lesbos. Recuerden que Lesbos ya antes de Longo había sido un lugar muy importante porque ahí estuvo Safo, ¿no? Una de las poetas griegas, pues más importantes. Allí estuvo antes de Longo y Longo, digamos que vivió ahí. Y la obra trata de Daphnis y Chloe, que también se desarrolla en esa isla, y los protagonistas son dos niños que abandonaron, ¿no? En el bosque. Fíjense, ahí está otro tópico de abandonar niños en el bosque. Los encuentran un matrimonio, pues de pastores. Los niños crecen juntos, ¿no? Pues se desarrollan, casi, crecen como hermanos, hay amistad, ¿no? Este,
comparten las labores del pastoreo, pero viene cuando llegan a la pubertad, ¿no? Y descubren el amor, ¿no? Descubren el erotismo y pues ahí aparecen Eros, aparecen Pan, aparecen las ninfas, aparecen Dionisio, ahí metiéndose con ellos, ¿no? Y bueno, pasan, pues, muchas cosas, ¿no? Entonces, lean si pueden, y creo que está completa, y es una novela chiquita, no es una novela eh, larga, y conviene que la lean porque es una de las primeras, eh, pues hay quien dice que la novela empieza con Dagny Cicloinos. Hay quien dice que es la primera novela, ¿no? Esa historia de esos jóvenes, ¿no? Y atraviesan pues muchas aventuras y ya finalmente incluso se casan, ¿no? Porque ya hasta los padres les dan ese reconocimiento y les revelan la identidad, ¿no? Y les dicen, no, no son nuestros hijos biológicos, ¿no? Y no son hermanos, entonces se casan, pero bueno, ya no se las cuento más. Búsquenla y hay muchas pinturas preciosas. En el arte se ha representado mucho la historia de Dagnis y Chloe, ¿no? Bien, y el lugar, y ahí está un ejemplo de ese lugar agradable, ese lugar idílico, así como los describe Longo, los paisajes muy propicios para el amor, para el erotismo, etc. Después está el Beatus Ille, que es el feliz aquel, ¿sí? Que en el feliz aquel, pues exalta, digamos, la vida sencilla, la vida retirada del mundo, ¿no? Una vida en contacto con la naturaleza. Y en todos los textos de Horacio, ¿no? Está presente esta. Incluso por eso en la oda número 11 el Carpe Diem, ¿no? Aprovecha el día, toma el día. Y también en Fray Luis de León hay un poema donde dice Fray Luis de León, qué descansada vida la, qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido, ¿no? Y allí está presente el feliz aquel. Y bueno, ya el último, bueno, vamos a llegar al captatio benevolente. Ese tópico, digamos que es una estrategia retórica en la que el autor pide al público indulgencia en Santa Teresa. Si leen la poesía de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, de la misma Sor Juana, hay varios poemas con este tópico, ¿no? El autor pide al público, a los lectores, indulgencia, atención. Este, eh, eh, por ejemplo, hay unos versos, ¿no? Que dicen, perdonad si mi pluma os incomoda, pues yo soy nuevo en las letras todavía, ¿no? Y el último del que vamos a hablar es el de invocación a las musas, ¿no? Que aquí los escritores piden inspiración a las musas antes de comenzar una obra. Y nosotros vamos a hacer un ejercicio de escritura en la semana 4 donde invoquemos a las musas, ¿no? Este, y el más claro ejemplo es la Ilíada de Homero, ¿no? Cuando empieza el escritor diciendo, canta, oh musas, la cólera de Aquiles, ¿no? Está invocando a las musas. Bien, ¿cómo ven? ¿Qué les parece? Hay más, ¿no? Les voy a mandar el documento para que lo tengan y ustedes traten de profundizar un poco más en el tema. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Qué les parece? ¿Les suena Bueno, interesante? ¿No?
A ver, Claudia. La verdad es que, ¿sí me escuchan? Sí. Perdón, buenas noches. Se me hace algo súper interesante. Había escuchado algo al respecto, pero nunca en ninguna clase habían como que, pues, ido más a fondo. Entonces se me hace un tema súper, súper interesante. Sí, es muy interesante y bueno, ahorita nada más lo vamos a abordar en estos minutos porque esto es un semestre, en la carrera de letras, estudiar los tópicos literarios. Y hay un libro de poesía que no, ay, no sé si lo tenga a la mano ahorita, creo que no, pero es una antología de poesía que les voy a mandar la información. No, mejor, ya sé, voy a buscarla ahí en un lugar donde consulto y descargo libros y se las voy a mandar porque ahí aparece literatura de todas las culturas de los sumerios, bueno, hasta de las culturas precolombinas, ¿no? Incluyendo las nuestras, sí, aparece literatura, ¿no? Incluso hasta en Nezahualcóyotl, pero también hay literatura oriental japonesa y digamos que viene seccionada por los tópicos este, y se va desde la antigüedad, ¿no? Es casi pura literatura antigua. ¿En qué termina? Me parece que termina con los poemas de Nezahualcóyotl, pero inicia con los sumerios, ¿no? Entonces, hay mucha literatura hindú, por ejemplo, que también es de las más antiguas, muchos autores que a lo mejor pues no ni enterados de que existieron, pero se las voy a mandar y y ahí vayan leyéndolos y van a ir encontrando, digamos que estos tópicos que están en este texto, ¿sale? Bien, ¿alguien más? ¿Algún comentario, alguna duda? Me pareció muy interesante. Este, ¿Quién fue quien habló que no vi? Yo, disculpe. A ver, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Jeff Yep, T. Yepte, ok, Yepte. Puede decirme Jeff. Mucho gusto. Jeff Gutenberg. Exacto. Como guste decir. Ok, gracias. Y Angélica, Bueno, buenas noches a todos compañeros y asesor. Mi duda es que no llegué a entender qué son los tópicos literarios, no llegué a comprender el tema y son entonces, los temas recurrentes, así entiéndelo, o sea, los temas recurrentes que aparecen en la literatura. O sea, muchos textos, por ejemplo, en las musas, muchos autores empiezan escribiendo invocando a las musas. Muchos escritores utilizan el tema del tiempo fugaz, del que el tiempo pasa, ¿no? Hablan de eso. Muchos autores hablan de la muerte, ¿no? La muerte es un tópico. Walt Whitman entra en el estoicismo, Sí, sí, claro, ¿sí? sí, Ok. sí. Y él habla en hojas Hojas ¿cómo de se- hierba, ¿no? en hojas de hierba, ¿no? Habla, Ok. muchos de estos tópicos están ahí, ¿no? Sí, porque ahorita que mencionó Carpe Diem, me acordé también de Walt Whitman. Sí, ahí está presente, sí. Que era adorador de Horacio. Sí, muy bien, muchas gracias. Y Mayra, ¿no? Mayra, bueno, creo que Mayra se fue. Bien, ahora, No, profe, aquí estoy. dime, Mayra. Pues yo también pienso que son temas interesantes. La verdad es que yo me metí al curso precisamente porque me di cuenta en mis primeros dos módulos que me cuesta mucho la comprensión literaria o la comprensión de textos. Entonces, a raíz de las dos clases que he entrado con usted, me doy cuenta que sí hay cosas que no sabía o no identificaba en los textos. Entonces sí es muy interesante las clases porque hay cosas que yo no sabía y que hoy me doy cuenta que también afectaban pues mi ortografía y muchas situaciones. Sí, y que no pueden ya leer igual, ¿eh? O sea, ya cuando lean
a Vargas Llosa, bueno, hasta en Crepúsculo, ¿no? Está los tópicos literarios, ¿no? Entonces, si los leen, traten de identificarlos, ¿no? Ahí hay partes, ¿no? Bien, pues esto fue en cuanto a los tópicos literarios. Vamos a pasar ahora. Quiero mostrarles el ejemplo de la actividad 1 para que vayan pensando más o menos en qué van a hacer, ¿sí? En qué personaje van a abordar. Les voy a mostrar dos, lo que no tienen que hacer, uno de lo que no tienen que hacer y el otro de lo que tienen que hacer, ¿sale? No tienen que hacer lo siguiente. Y a ver si alguien levanta su manita y me ayuda a leer, por favor. ¿Ya se ve? ¿Sí o no? Se ve. Sí, ¿Sí? profe, ya. Bueno, esto que vamos a leer no lo tienen que hacer, ¿sale? Fíjense, a ver quién levantó su mano. A ver, primero. Marian. A ver, Marian. Ok. La tercera versión. Dicen que en toda historia hay tres versiones, la de los amigos, la de los enemigos y la verdadera. Resulta que si Caperucita Roja cuenta la historia, ella es una inocente víctima del malvado lobo. Por el contrario, si el lobo feroz narra los hechos, Caperucita es la culpable. Esta es mi versión de la historia, la verdadera. Soy la abuelita de Caperucita Roja. Caperucita Roja es mi única nieta. La crié desde que era un bebé. Mi hija era madre soltera cuando ella nació. Naturalmente trabajaba todo el día para poder sacar adelante a su criatura y yo la cuidaba desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. A veces hasta las 9 o 10 cuando su mamá regresaba a recogerla. Así que nosotras estábamos juntas prácticamente todo el día. Era una niña lindísima, muy alegre, sociable, inteligente, como pocas. Tenía una facilidad increíble para inventar historias. Jugaba con sus muñecos y en menos de 5 minutos me armaba un cuento con todos sus detalles literarios. Le gustaba que le leyera los clásicos, aunque en su opinión, Viaje al centro de la Tierra era una porquería del libro porque los exploradores nunca llegaron a donde estaba el hombre. Una vez cometí el error de leerle Matar a un ruiseñor y lo único que le llamó la atención fue el episodio de la sirvienta y el niño invitado por Scout. La niña se enoja cuando su amigo se sirve mucha miel de maple y el ama de llaves le regaña porque si un invitado se quiere comer el mantel, porque si un invitado se quiere comer el mantel de la mesa, lo dejas. Ni tarda ni perezosa, Caperucita fue por la caja de galletas y arrambló con todas. Yo le dije, cariño, ¿no crees que son demasiadas galletas? Abuela, soy tu invitada. Si me quiero acabar la caja de galletas, me dejas. Esa era nuestra vida, pero como todo cambia, un día, cuando Caperucita tenía 6 años, mi hija se casó y se llevó con ella a mi nietecita. Me siguieron visitando, claro, pero nuestros días juntas se acabaron. Mi niña cambió mucho. Al pasar de la primaria a la secundaria, se volvió contestona, rebelde, taciturna, insegura, no sé qué le pasó a mi niña. Dejó de visitarme casi por completo. Su madre venía sola porque ella tenía una fiesta o iba con una amiguita o tenía tarea. Me parecía bien
Me gustaba que tuviera amigos y muchos intereses, pero yo notaba que algo estaba mal, que se veía triste. Llegó a la preparatoria y ahí fue todavía peor. Se rodeó de un grupito de lo más nefasto. Se puso una argolla en la nariz, se tatuó un demonio en el brazo, reprobó todas las materias y para colmo se ennovió con la peor pesadilla de un padre. Un muchachito bueno para nada, cubierto de tatuajes, greñudo, malviviente y que se metía con todo lo que se movía, fuera hombre, mujer o bestia. Y al igual que mi nieta, no daba una en la escuela. Lo apodaban el lobo feroz. Para acabar, era un drogadicto perdido y arrastró a mi nieta al vicio. Qué pena. La niña que ayudé a criar con tanto amor se había convertido en una drogadicta. Después de no visitarme durante mucho tiempo, de pronto Caperucita volvió a frecuentar mi casa. Se aparecía una tarde y era algo así. Abuelita, tengo una fiesta y no tengo nada que ponerme. ¿Me das dinero para comprar un vestido? Lo que quieras, cariño. Ya no tengo saldo en mi celular. ¿Me das una recarga? 200 pesos está bien. Mejor 300. Ya no sirve mi celular. ¿Me compras uno? Lo que tú digas, princesa. Ese fue el mayor error de mi vida, darle dinero en efectivo. Cuando empecé a sospechar que no lo gastaba en nada bueno, le propuse que me dijera lo que necesitaba y yo se lo pedía en línea. No le gustó, pero no dijo nada. Ella sabía que era mi princesa, mi consentida, y que lo poco que tenía sería para ella cuando muriera. Y no es que fuera millonaria, pero mi casita estaba muy bien ubicada y había aumentado mucho su plusvalía con el tiempo. Mi carro era modelo reciente, tenía un buen seguro de vida a su nombre, además de algunos ahorros porque siempre fui muy ahorrativa. En fin, suficiente como para sostener su vicio una buena temporada. Esto se lo contó a Lobo Feroz la tarde que decidieron estelarmente mi destino. Uy. Es verdad que el lobo fue el que me mató, pero la idea fue de la caperucita, de la caperucita y el plan lo elaboró ella misma. Siempre simple, pero efectivo. Me visitarían de sorpresa y mientras ella me distraía, él se encargaría de asesinarme. Luego fingirían un robo y me dejarían para que me descubriera su madre cuando me visitara al día siguiente. No contaban con que yo no era manca y no me dejaría matar sin luchar. Me defendí como pude. Les presenté batalla, grité, pataleé, me defendí como gato boca arriba. Los arañé, los mordí, les aventé con todo y alcancé a esconderme en la alacena. Nada me valió. Me mataron de todos modos. Por suerte, el escándalo llamó la atención de los vecinos que llamaron a la policía y la patrulla llegó antes de que lograran Bueno, huir. yo creo que hasta ahí, María, ¿sale? Ajá, sí. Bueno, gracias. Bueno, este es un cuento que entregaron creo que hace como 2 talleres, ¿no? Digamos que aquí la autora, o sea, se lo tomé en cuenta, la autora acreditó el taller porque entregó su actividad, ¿no? Lo retroalimenté y todo, y además lo que me importa es que escriban, o sea, se los dije desde la primera sesión, si de plano ustedes no pueden entregar su primera actividad como es, pues suban alguno de los ejercicios que vamos a ir realizando, pero si se van a animar a hacer la actividad número 1 como está, pues no se trata de que hagan una modernización, una versión nueva del cuento original, ¿sale?
O sea, vean aquí ya está actualizado, ya hablan de celular, habla de seguros de vida. Es un texto que además hay muchos juicios de valor, ¿no? Y cuando uno escribe, no debe uno imponer juicios explícitos sobre los personajes, porque eso limita la libertad de, pues, del lector para interpretar. Digamos que la literatura se enriquece cuando provoca reflexión, no cuando dicta lo que se debe pensar. Y aquí hay varios párrafos en que la autora nos dice, ¿no? Están ahí presentes los juicios de valor, ¿no? Y esos juicios que hace simplifican la realidad, ¿no? Recuerden que la literatura busca explorar las contradicciones, ¿no? Las ambigüedades y los matices del ser humano, ¿no? En vez de clasificar a un personaje como bueno o malo, pues la literatura lo retrata con sus luces, con sus sombras, ¿no? Y un claro ejemplo de esto es Dostoyevsky, ¿no? Ojalá puedan leer Crimen y Castigo y vean ahí Dostoyevsky cómo retrata a sus personajes, ¿no? ¿Sí? Y evita los juicios de valor, ¿no? Un texto sin juicios de valor, repito, permite a los lectores colocarse pues en la piel de los personajes distintos a él, ¿no? Y incluso a los contradictorios o a los polémicos, y esto, digamos que cultiva la comprensión del otro. Bueno, aquí, repito, en este texto hay varios, ¿no? Hay varios juicios de valor, ¿no? Que hace la autora. En la actividad número 1 les estoy pidiendo que elijan algún personaje de la literatura y escriban algo como esto, ¿no? A ver, ¿quién tiene la mano para leer? Abiel. A ver, Abiel. Este sí es un ejemplo. El texto que les voy a mostrar es un texto sencillo, pero digamos que la autora, perdón, entendió bien lo que estoy pidiendo. Abiel, ¿sí es Abiel? Lo que quería tiene la mano levantada. Sí, buenas Vale, noches. hola, te escuchamos. El grillo que no quería ser insecto. Érase una vez un grillo que no era como los demás. No se conformaba con ser un simple insecto que salta entre hojas y canta bajo la luna. Este grillo pensaba, razonaba, soñaba. Su mente volaba más alto que sus alas y su corazón latía con un anhelo que ni las criaturas más sabias del jardín podían comprender. Vivía en un vergel amplio y frondoso, donde las flores exhalaban aromas dulces y los frutos maduros caían como regalos del cielo. Sin embargo, en medio de tanta belleza, el pequeño grillo sentía que le faltaba algo. Día tras día, mientras reposaba sobre una hoja húmeda o masticaba una mora caída, miraba hacia el horizonte verde y pensaba, ¿qué habrá más allá de este jardín? ¿Quién soy en verdad? Solía acercarse a otros grillos con preguntas. ¿Qué crees que haya más allá de este lugar? ¿Por qué todos nos llamamos simplemente grillo? ¿El mundo será muy grande? ¿No te gustaría conocer otro lugar? Pero las respuestas eran siempre las mismas, frías y despectivas. No lo sé y deja de molestar con tus tonterías. El grillo se alejaba, inconforme, murmurando para sí. Un día encontraré mi propósito. No puedo haber nacido solo para brincar y cantar en las noches. Siento que soy más que un insecto. Muchas veces intentó escapar del jardín, pero no era una tarea sencilla. Una tarde, cuando avanzaba resuelto hacia lo que creía que era la salida, se encontró con una lagartija enorme de color café. Él saltó con agilidad,
pero la bestia corría más rápido y su lengua viscosa estuvo a punto de atraparlo. Con el corazón latiendo con fuerza, apenas logró refugiarse en su guarida. En otra ocasión, subió a lo alto de un árbol y contempló el mundo más allá del muro que cercaba el jardín. Sin embargo, una parvada de gorriones lo sorprendió. Uno de ellos lanzó un picotazo que silbó junto a su cuerpo. No tuvo más opción que lanzarse de nuevo al jardín. Los demás grillos lo observaron al regresar y no tardaron en reírse de él. Ja, 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 mírenlo, cree que saldrá algún día. Dice que será más que un simple grillo. Deja de soñar y compórtate como todos. Esas burlas lo entristecían. A veces llegaba a pensar que quizás tenían razón, que solo era un grillo. Y por más que deseara manos o alas distintas, éstas no crecerían. Pero por las noches, bajo la luz de las estrellas, se animaba a soñar de nuevo. Dicen que hay un charco inmenso llamado mar, donde habitan seres enormes. Dicen también que los humanos son peligrosos, pero fascinantes. Ay, si pudiera conocerlos. Quizá allá afuera encuentre quien comprenda mis sueños. Una noche, mientras hablaba con el cielo, notó algo extraño. Una estrella parecía moverse de forma distinta. Poco a poco descendía hacia él. ¿Qué le pasa a esa estrella?, se preguntó. ¿Se mueve? ¿Viene hacia mí? A punto estaba de correr cuando escuchó una voz suave y luminosa. No huyas, pequeño grillo. No vengo a hacerte daño. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, preguntó temeroso. Soy una hada madrina, respondió la figura. Me encargo de cumplir los sueños de quienes lo desean de verdad. ¿Vienes a convertirme en otra cosa que no sea un grillo? No. Vengo a ayudarte a descubrir tu propósito, porque no importa lo grande o pequeño que seas, siempre puedes aportar algo al mundo. Solo necesitas creer en ti. Pero ni siquiera sé quién soy. Pepito, dijo el hada con sonrisa. ¿Qué? Tu nombre, desde hoy, será Pepito Grillo. El grillo se quedó en silencio y luego gritó emocionado. ¿Me estás dando un nombre? Me llamo Pepito. Escuchen todos, ahora tengo un nombre. Soy Pepito Grillo. Sí, Grillo, porque no... Ajá, Pepito Grillo, porque no debo olvidarte dónde vengo. Una vez dijiste que si salías de aquí y ayudarías a otros a cumplir sus sueños. Ha llegado el momento. Vamos, te llevaré con un viejo relojero que desea tener un hijo. Tú lo ayudarás. ¿Y qué tengo que hacer? Ese hijo será distinto, especial. Necesitará un guía, alguien que lo oriente y lo proteja. Y tú eres el indicado. Sí, acepto. ¿Puedes contarme más? Te lo explicaré todo en el camino, respondió el hada. Y envolvió a Pepito en un aro de luz. Los grillos del jardín, antes incrédulos, miraban boquiabiertos mientras él se despedía a gritos. ¿Ven? Los sueños sí se cumplen. No se limiten, sueñen en grande y jamás se rindan, porque algún día también se cumplirán sus deseos. El hada y Pepito ascendieron juntos hasta perderse entre las estrellas, y en el cielo quedó un rastro de luz como una estela de esperanza. Y lo que sucedió después, bueno, eso es parte de otra historia que seguro ya conocen. ¿Cómo ven? ¿Qué te pareció a ti que leíste? Abiel. Sí, pues bueno, a mí en lo personal me pareció muy interesante porque, y también un poco complicado de leer por pues la cantidad de diálogos que lleva, ¿no? Pero, o sea, si lo lees como con esa atención, pues sí me pareció muy, muy interesante, ¿no? Porque, o sea, realmente nos da una lección. No solo es como la historia de un grillo, sino que, o sea, realmente él, pues sí, siempre se sintió diferente, ¿no? O sea, no era su intención encajar con el resto,
sino que él estaba destinado para más cosas y se atrevió a soñar, bueno, no solo a soñar, sino a, pues sí, creer que él quería algo distinto y pues lo consiguió. Ok. Bueno, de repente sí parece así como un cuento escrito por Paulo Coelho, ¿no? Pero el, el punto de este texto es que es la historia, ¿sí? De Pepito Grillo. O sea, es su cuento. Es una precuela antes, ¿sí? De Pinocho, ¿no? Sabemos lo que pasó con Pepito Grillo gracias a este texto, ¿no? Que alguien lo imaginó. Entonces, usted se trata, bueno, a ver, antes de David, a ver, ¿qué quieres decir, David? No, pues que sí captó la idea principal del texto original, porque el texto original habla sobre que la valentía no significa no tener miedo, sino atreverse a actuar a pesar del miedo. Sí, ¿no? Y ahí está un personaje muy interesante en Pinocho que es Gepetto, ¿no? A lo mejor ustedes pueden pensar en Gepetto y bueno, escribirle su cuento a Gepetto, a ver, o sea, cómo llegó a hacer ese relojero, por qué no tenía hijos, se casó, no se casó, qué fue de él, no lo sabemos, ¿no? El autor, ni siquiera ahora que hizo, que se hizo la película famosa de Pinocho hace 3, 4 años, no nos dice nada, de Gepetto, o sea, no sabemos nada, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, en Cenicienta, o sea, no sabemos nada de la mamá de Cenicienta, ¿sí? Tampoco sabemos mucho de la madrastra ni del papá de Cenicienta, ¿no? Entonces, todos esos personajes, ¿no? Que son mencionados en los cuentos tradicionales, ¿no? Digamos que acotemos tradicionales a los autores del siglo XVIII, ¿no? Bueno, eh, como el Perrault, Charles Perrault, que es del siglo XVIII, y recuerden que él no es el autor, ¿no? De esos textos como Barba Azul, La Cenicienta, la Bella Durmiente, Caperucita Roja, ¿no? No es el autor, sino que él se dedicó, ¿no? A escribir, a rescatar todas esas historias, ¿no? Lo mismo hicieron los hermanos Grimm, ellos son alemanes, ellos lo hicieron también en el siglo XIX, ¿no? Rescataron ahí varias historias y que son muchas historias que de repente, pues eran para niños, ¿no? Pero, o sea, lean La Cenicienta de los hermanos Grimm, o Ricitos de Oro, y son textos exageradamente violentos, ¿no? Pero hay que considerar algo. Recuerden que la infancia, como la conocemos en la actualidad, es algo moderno, ¿sí? O sea, la infancia en la Edad Media eh, se acababa a los 3, 4 años. A los 3, 4 años los niños ya estaban en el feudo, ¿no? ¿Cuál infancia? ¿Sí? Y viviendo lo terrible del trabajo, de trabajar para el señor feudal, etcétera. Entonces, la infancia como la concebimos ahora, ¿no? Es algo moderno, ¿no? Bueno, piensen en sus abuelos, ¿no? Este, quizá usted ya tuviera una infancia bonita con los Reyes Magos, la inocencia, recibiendo, teniendo fiestas de cumpleaños con derechos de los niños, pero eso es algo, del mediados del siglo XX acá, ¿no? O sea, los niños que nacieron a principios del siglo XX, igual, cuál infancia, ¿no? Tan solo aquí en México vivieron la revolución, ¿no? Y se acabó, ¿no? Su infancia siendo muy niños, ¿no? Entonces, por eso, esos cuentos, pues de repente son traumáticos y lo trauman a uno, ¿no? Tienen muchos significados psicológicos, ¿no? Por ejemplo, piensen en la Bella Durmiente, ¿no? En la Bella Durmiente, ¿por qué esa muchacha o qué significa? ¿Qué significa? A ver, tú que tienes la mano levantada, Edith, si me escuchas,
¿qué significa la sangre en la Bella Durmiente? A ver, alguien que levante su mano. O sea, ¿por qué esa muchacha de 16 años llamada Aurora se tiene que pinchar el dedo y le tiene que sangrar? Y después tiene que llegar un tipo, un hombre, no un hombre, no una mujer, un hombre, ¿sí? A besarla para que se despierte. ¿No? O sea, todo eso, ¿qué creen? O sea, todos esos, que para nosotros, ay, qué bonito, ¿no? Cuando vimos la película, gracias a Disney, muchos de nosotros conocimos esas historias, quizá a lo mejor ya después las leímos, ¿no? Pero vimos La Bella Durmiente y qué bonita película, ¿no? El amor de la muchacha por el príncipe y la estética de la princesa Aurora, etcétera, las hadas ahí, ¿no? Bueno, a un paréntesis, la película de Maléfica es un ejemplo de lo que tienen que hacer ustedes. Vean, Disney, o sea, nos regaló la historia de Maléfica y Maléfica para todos, pues se transformó. Ya no tenemos a la Maléfica que vimos en la primera película, ¿no? En la animada, porque también en el cuento de Perrault, pues ahí pues, es una bruja. O sea, Perrault no habla no escriben cosas buenas de la bruja maléfica. A ver, David. Ah, sí, creo que la sangre en la Bella Durmiente simbolizaba el paso de la niña de la adolescencia a una mujer adulta. ¿Y eso se llama? ¿Menstruación? Sí, no. O sea, y tengan en cuenta que en la Edad Media, el periodo, ¿no? De las mujeres se daba de entre los 16 hasta los 20 años. Con el tiempo eso biológicamente ha cambiado, o ya tenemos niñas de 9, 10 años, pero en esas épocas, bueno, sí sé por qué se debe, ahorita no es el tema hablar de eso, pero se daba hasta esa edad. Entonces, la Bella Durmiente significa de que esa muchacha ya estaba lista para casarse y tenía que llegar un hombre, para casarse con ella y tener hijos, etcétera, ¿no? Entonces, para eso, para elegir su personaje, les recomiendo que traten de, pues, rememorar todas esas historias clásicas, tradicionales, tanto del perro como de los hermanos Grimm, como de Andersen, de Christian Andersen. Bueno, de Andersen tenemos cuentos como El Patito Feo, la Sirenita, ¿no? Que la Sirenita, si han leído el cuento original, sabemos que es una historia muy triste, ¿no? Con un final muy triste, no como el final feliz que nos dio Disney, pero todos los cuentos de Andersen sirven, ¿no? Para hacer esta actividad. Quiero recomendarles este libro, los voy a proyectar, a ver si lo ven. ¿Ya se ve? ¿Sí? Ah, ya se ve. No Bueno, se veía, pero ya se ve. es Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Betelgeuse. No analiza todos, pero sí hay algunos. Por ejemplo, vamos a ver el índice. Está hasta abajo. Bueno, por ejemplo, aquí está. El primero es el de los... Bueno, no aparece aquí, debería de estar el índice. Pero analiza, por ejemplo, los tres cerditos. O sea, todo la cuestión psicológica, psicoanalítica
de esos cuentos, de los cuentos de hadas, ¿no? Los tres cerditos, Caperucita Roja, Ricitos de Oro, La Bella Durmiente, eh, eh, em, me parece que el flautista de Hamelin también está aquí, ¿no? El pescador y el genio, vean que es un cuento, dice aquí, comparado con la fábula, es uno de los cuentos de las mil y una noche y lo analiza, ¿no? Y este tipo de cosas que les acabo de decir de la Bella Durmiente están explicadas aquí, pues digamos, de manera psicoanalítica y lo psicológico de los personajes. A ver, los tres cerditos, ¿no? Una historia que de repente nos parece tierna, pero aquí Bruno Bettelwein, fíjense cómo inicia. El mito de Hércules trata de la elección entre el principio del placer y el principio de la realidad. El cuento de los tres cerditos se basa también en el mismo tema, ¿no? Historias como Los Tres Cerditos son muy apreciadas por los niños por encima de todos los cuentos realistas, especialmente si el narrador las presenta con sentimiento. Los niños quedan extasiados si se representa ante ellos las escenas de los soplidos y resoplidos del lobo ante las puertas de los cerditos. Los tres cerditos enseñan al niño pequeño de forma agradable y dramática a la vez que no debemos ser perezosos ni tomarnos las cosas a la ligera, porque si lo hacemos podemos perecer. Los planes y previsiones inteligentes combinados con el arduo trabajo nos harán vencer incluso a nuestros enemigos más feroces, ¿no? El lobo. Todos tenemos un lobo, ¿no? Esta historia nos muestra también las ventajas que comporta el crecimiento, puesto que al tercer cerdito, que es el más listo, lo pintan normalmente como el mayor y el más grande. Bueno, y así explica todo la psicología y el psicoanálisis de los cuentos. Y les muestro este libro en caso de que no tengan tiempo, pues a lo mejor pueden hojearlo y al ir leyendo algunas partes encuentren a su personaje, a al cual le van a crear su historia, ¿no? Como ven, ¿alguien conocía este libro? ¿Qué les parece todo esto? No, no conocía ese libro. Está muy interesante. Sí, Muy Marian. interesante. Bueno, está gratis en internet, ¿Podría búsquenlo, enseñar la portada, porfa? revíselo. Sí, Marian, ahí voy. A ver. ¿Ya? Sí, ya, le tomé Ok. screenshot. Sí, Gracias. y vean, o sea, todo lo trauma, o sea, se les va, si tenían todavía infancia, al, al leer este cuento de esas historias que, repito, muchos las conocimos, por Disney, ¿no? Disney nos las regaló en película, este, pero son historias muy antiguas, o sea, por La Cenicienta por lo menos yo conozco más de 30 versiones de La Cenicienta, ¿no? Hay autores teóricos que han analizado 300 versiones de La Cenicienta, imagínense, ¿no? Un cuento que ha pasado por la tradición oral, y todos estos de los hermanos Grimm, Perrault, son cuentos de la tradición oral que hicieron lo mismo que Homero. Recuerden que tanto la Ilíada como la Odisea era lo que enseñaba a Homero, porque Homero fue un maestro en su ciudad y un maestro ciego, dicen que era ciego, y Homero enseñaba las historias, ¿no? Cantadas. O sea, los niños de la antigua Grecia o los niños que fueron alumnos de Homero cantaban esas historias que después lo único que él hizo es escribirlas, porque la guerra de Troya por lo menos pasó 150 años antes de Homero. O sea, como nosotros, si habláramos de la revolución, alguien se sentara a escribir
el canto, ¿no? O de Pancho Villa, ¿no? O sea, ya pasó hace más de 100 años y la guerra de Troya, para Homero ya había tenido más de 50 años. O sea, él como maestro enseñaba esa historia, ¿no? ¿Y qué hizo como maestro? Pues ponérsela a escribir, ¿no? Y en la forma en que se usaba en esa época, el verso, ¿no? Las canciones, retomando a los dioses, pues, en complicidad con los humanos, etcétera, ¿no? Entonces, los hermanos Green y Perro, pues también hicieron, lo mismo que Homero, esas historias de la tradición oral, pues ellos se pusieron a escribirlas y gracias a eso pues han llegado hasta nosotros en muchas ediciones, unas muy sencillas y otras verdaderamente preciosas con ilustraciones. Las Mil y una noches también. A lo mejor conviene que si no conocen Las Mil y una noches, bueno, el cuento que más conocemos de Las Mil y una noches pues es Aladín, ¿no? Aladín y los 40 ladrones. Ahí está otro ejemplo. Saquen personajes de ahí, de los cuentos de clásicos. Y si no tienen tiempo, pues vuelvan a ver una película de Disney, la que sea, y elijan un personaje que les guste y hagan su historia. ¿Sale? Bueno, ya a partir de esto que les estoy diciendo, ya vamos a empezar a ver cosas teóricas relacionadas con los cuentos, ¿no? Estilos, ¿no? Tipos de narradores, la estructura del cuento, etcétera. Bien, ¿qué les parece? ¿Alguna duda, algún comentario? Marian. Ay, muy bien, la verdad, muy bien, pero no iba a preguntar sobre eso, sino, no sé si puedo preguntar, que no he visto la película, pero ya leí el libro de Mendel, el de los libros, muy interesante, me gustó, pero no sé, como la segunda clase, mi conexión estaba fatal, ya no supe si hablaron del libro, ya no sé si van a No hablar de... nos quedamos, nos alargamos y ya no, y quedamos que hoy íbamos a hablar de él. ¿Vale, María? Qué Ah, bueno que ya ok. lo leíste. ¿En cuánto tiempo lo leíste? Pues, ¿qué será? Como tengo muchas cosas que hacer, me lo leí en 2 días, Ok, pero muy, muy bueno. sí, Se puede leer en muy, 2 horas, y la muy verdad está, triste. sí, muy triste, pobrecito, pero y lleva mucho mensaje, la verdad lleva mucho mensaje. Bien. Sí. Gracias, Mariana. Ahorita lo retomamos. Angélica. Sí, asesor, mi duda es de cómo se llama de la tarea de nuevo. Tiene que, entonces no tiene que hacer uno de los personajes secundarios de los cuentos de hadas o puede hacer de nuevo los personajes principales, pero de otra forma o cómo, no llegué a No, entender. o sea, no los principales, a lo mejor los antagónicos. O sea, la Cenicienta, no, ella ya tiene 300 versiones. No, Caperucita Roja igual. A ver, el cuento de la abuela de Caperucita. Por ejemplo, hubo hace 3 talleres, me parece, el año pasado, que escribieron un cuento muy interesante de la abuela de Caperucita y escribieron que la abuela en la juventud había sido pareja del lobo, ¿no? Que el lobo, digamos, por haberse portado mal con la abuela, fue maldecido y se convirtió en un lobo, que por eso, pues, siempre estaba cerca, digamos que de manera inconsciente o cerca de la casa de la abuela, ¿no? Entonces, muy interesante esa historia y desarrollaron toda la historia de amor de el lobo y la abuela. Otra vez, escribieron un cuento de Tontín, si recuerdan a Tontín, el de Blancanieves, ¿no? Este, y en ese cuento eh, mencionaban que los enanos estaban malditos, ¿no? Porque la madrastra de Blancanieves había, expulsado del bosque a los gigantes, ¿sí? Y los había maldecido a los hijos de los gigantes, convirtiéndolos en enanos.
y nada más quedaron esos 6. Pero un día iban a la mina, los enanos, y encontraron a ese bebé, ¿sí? Que es tontín y que es verdaderamente enano. Pero también la bruja, la madrastra de Blancanieves, igual se había enojado con la sociedad de enanos del bosque, digamos, y también los había tratado muy mal, los había matado, hechizado, y el único que quedó ahí olvidado en el bosque fue el bebé tontín. Y los enanos lo rescataron y termina ya cuando llega Blancanieves a la casa de los enanos. Ahí termina el cuento. ¿No? Sí, sí, Angélica, ¿o no? Sí, sí entendí, asesor, otra duda. Entonces también podemos elegir uno de los cuentos de Christian Andersen. Sí, sí. Digo, los más famosos, pues la Cenicienta, el Cascanueces, ¿no? ¿Cómo se llama? El Soldadito, ¿no? Ujú, Sí, ok, sí. el Gracias, el asesor. Patito Feo. A ti, Angélica Claudia. Bueno, en base a la retroalimentación, me duele darme cuenta que escribí 9 páginas a lo puro sonso y que estoy mal. Yo les dije en la primera sesión que se esperara. Ay, bueno, el punto es que, ¿puedo corregir mi envío? Sí, claro que sí. Excelente. ¿Hasta cuándo tengo para corregirlo? Hasta el 10 de agosto. Perfecto, muchas Por eso gracias. les decía, vamos con calma, es un proceso que van a ir escribiendo porque hay que ver varias cosas, ¿no? ¿Qué narrador van a elegir? ¿En qué persona gramatical van a narrar? ¿Qué estilo de la narración van a tener? Si va a ser un estilo directo, indirecto, indirecto libre, ¿no? Si van a utilizar descripciones o diálogos o monólogos, etcétera. ¿Vale? Bueno, antes de darles la palabra, uno más y pasamos al ejercicio de escritura. Yep, mejor. Hola, de casualidad, a lo mejor lo comentó y se me olvidó, discúlpeme, pero ¿podríamos insertar imágenes? Eh, ¿O sin imágenes, pues solo texto? de preferencia, no. Ya, Ah, está bien, no se preocupe, ¿sale? como usted me diga. Sí, respeten la entrega del sistema APA, ¿no? O sea, el Arial 12, sus párrafos justificados, el interlineado 1.5. No, Por supuesto. demos la formalidad de cómo se entrega un trabajo, ¿no? Muchas gracias. ¿Sale? A ver si ya se ve. Listo, ya se ve. Sí, ya se ve, asesor. Bien, el ejercicio de escritura para esta semana se llama En busca del tiempo perdido con ayuda de la anáfora. Primero, la anáfora es una figura retórica, ¿no? El objetivo es entender el concepto de la anáfora y practicar el uso de la anáfora en la creación de un texto. ¿Qué es una anáfora? Una anáfora es una figura retórica que consiste en la repetición de una o varias palabras, ¿sí? Al final de una serie de versos o frases, ¿eh? Ejemplo, a ver, alguien de que tiene, Mayra, ¿puedes leer el ejemplo? Sí, profe. Soledad y está el pájaro en el árbol. Soledad y está el agua en las orillas. Soledad y está el viento con la nube. Soledad y está el mundo con nosotros. Soledad y estás tú conmigo solos. ¿Dónde está la anáfora? En soledad Soledad y está y en hasta esta. acá, ¿no? O sea, vean, eso es la anáfora, repetir. La anáfora es repetición y puede estar la repetición al final o al inicio, ¿vale? Y hay 3 autores que quiero que conozcan. El primero, un autor norteamericano de los años 70 que murió muy joven. Digamos que él no era escritor, él era más artista plástico, pintor, escultor, pero se animó a hacer su libro
que es un libro pequeño, ¿no? Eh, que resultó ser ese libro, pues, ¿qué les diré? Pues una autobiografía verbal, ¿no? Y a pesar de su aparente simplicidad, pues es un libro que abre puertas y ventanas, ¿no? A la imaginación literaria, pues de repente desde ángulos casi imposibles de prever, ¿no? Y este autor es Joy Brainard, que no sé si lo ven ahí, en la... ¿Si lo ven? Ya le bajé, aquí está, Joy Brainard. Les decía, Joy Brainard escribió su libro, me acuerdo, en 1970, y ese libro, me acuerdo, es una colección de frases, de recuerdos, de imágenes que nos ofrecen un extraordinario panorama compuesto por párrafos de diversa extensión y que en su totalidad pues adquieren, ¿no?, la cualidad de un autorretrato verbal. Y yo quiero, o mi intención es que ustedes hagan su autorretrato verbal al estilo de Brainerd. Voy a mostrarles, me confirman si se ve. Aguanten, ya casi terminamos. No se vayan a ir. A ver, ¿ya se ve? Bueno, no está gratis, pero es donde lo encontré ahorita. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve, asesor. Vean, aquí está la portada del libro, me acuerdo, Joy Brainerd, ¿no? Y eso que les decía, que este libro es una colección de frases y utiliza la anáfora o la frase me acuerdo. O sea, todo es me acuerdo y los párrafos son de diferente extensión. Puede ser un renglón, puede ser un párrafo completo. Híjole, no se ven, vean. Ahorita que lo abrí si se veían. A ver si le bajo más. Me los bloquearon. Se los juro que ahorita que lo abrí, sí se veían algunos. Continuar de forma gratuita. Bueno. A ver. Bueno, a ver, en lo que veo David, ¿quieres decir algo? Sí, es que en Script tienen anuncios. Solamente me posicionan el ahí, pasan 10 segundos por 30 de lectura y vuelve otro anuncio. ¿Aquí? Esa es la forma gratuita. Ok. Mire, aquí está. Por ejemplo, dice, me acuerdo de los dientes de Dorothy Collins. Me acuerdo de cuando trabajaba en una tienda de antigüedades y cosas de segunda mano. Lo vendía todo más barato de lo que tenía que vender, ¿no? Me acuerdo de haber recolectado colillas de las urnas de delante del Museo de Bellas Artes de Boston. Me acuerdo de haber pensado en arrancar la página 48 de todos los libros que leyese en la Biblioteca Pública de Boston, pero perdí pronto el interés. Vean este chiquito, me acuerdo de la cadena de cafeterías Bickford, me acuerdo del día que murió Marilyn Monroe, me acuerdo de la primera vez que vi a Fran O'Hara. Bajaba por la Segunda Avenida, aunque era una fría tarde de principios de primavera. Solo llevaba una camiseta blanca y arremangada hasta los hombros y vaqueros y mocasines. Me acuerdo de que me pareció de lo más mariquita, muy teatrero, decadente. Me acuerdo de que me gustó al instante. Me acuerdo de una cazadora de cuero roja. Me acuerdo de ir al ballet con Edwin Denby vestido de una cazadora roja. Bueno, más abajo, me acuerdo de mi colección de figuritas de monos, me acuerdo de la colección de figuritas de caballos de mi hermano, me acuerdo de que fui explorador de los de Molokai, ojalá recordase el saludo secreto para poder revelarlo, ¿no? Me acuerdo de mi abuelo que no creía en los médicos, no trabajaba porque tenía un tumor, se pasaba el día jugando a las cartas. Voy a regresar a la
a la presentación. ¿Y dónde está? Acá está. Fíjense, eso lo hizo Perec en el 70, escribió su libro. Digamos que Joy Brainard, pues es un eh, pues muy vanguardista en cuestión de la literatura, porque este género breve de escribir esas frases cortas lo retomó otro de los grandes escritores, que este sí era escritor, Georges Perec, francés. Lean la obra de Perec, este, e hizo también su libro, Me acuerdo, que es un libro un poco más extenso, y todo es me acuerdo de esto, del otro, e inicia con la frase me acuerdo. Y en el 2015, nuestra escritora Margot Glantz, que ya está cerca de los 100 años y que es una mujer admirable, extraordinaria, que yo tengo la fortuna de conocer y la he tratado, en el 2015 escribió su libro Me acuerdo, retomando a Brainard, a Perec y ella, que su libro es mucho más largo porque ya lo escribió con más de 80 años. Imagínense a los 80 años cantidad de recuerdos, ¿no? Entonces su libro de ella son casi 500 páginas, ¿no? Este, y ustedes tienen que elaborar un álbum de sus instantáneas verbales al estilo de Brainard, de Perec y de Margot Glantz. Pero antes, déjenme mostrarles algunos ejemplos. ¿Me confirman si se ven, por favor? A ver, ejemplo de anáforas. Listo. Arriba. Vamos a leer rápido estos ejemplos. A ver, ¿quién tiene su manita levantada? Estos ejemplos en la poesía de anáforas. A ver, Brenda, gracias. A ver, te escuchamos. Hay quien precisa de Silvio Rodríguez. Hay quien precisa una canción de amor. Hay quien precisa un canto de amistad. Hay quien precisa remontarse al sol para cantar la mayor libertad. Vagar en lo opaco de Alejandra Pizarnik. Mis pupilas negras sin ineluctables chispitas, mis pupilas grandes, polen lleno de abejas, mis pupilas redondas, disco rayado, mis pupilas graves sin quiebro absoluto, mis pupilas rectas sin gesto innato, mis pupilas llenas, pozo bien oliente. Elegía de Miguel Hernández. Temprano levanto la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo, no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos sinceros, hay besos que se dan solo las almas, hay besos prohibidos verdaderos. Gabriela Mistral. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. No a nosotros, Señor, no des la gloria, no a nosotros, sino a tu nombre, llevado por tu amor, tu lealtad. Salmo 115, 1-3. O sea, vean, aquí les subrayé en el de Silvio Rodríguez, hay quien precisa la noáfora, hay quien precisa, en el de en el de Alejandra Pizarnik, mis pupilas, Gabriela Mistral, hay besos, hay besos, hay besos. En la elegía de Miguel Hernández, temprano es la anáfora. En San Juan de la Cruz, o noche, o noche, o noche. Y en el Salmo, no a nosotros, no a nosotros. Y, o sea, no tienen que hacer un poema, ustedes tienen que hacer esto como lo hizo Brainard, como lo hizo Pérez y como lo hizo Margot Glantz. A ver, Jorge, ¿puedes leer el de Brainard? Los ejemplos de Brainard. Estos están en su libro de Me acuerdo. Sí. Me acuerdo de la pregunta sin tenía
pinta de... Me acuerdo que cuando el instituto tenía la costumbre de meterme un calcetín en los calzoncillos. Me acuerdo en las galletas recién horneadas que mi madre sacaba del horno. Me acuerdo de las discusiones acaloradas durante la cena familiar. Me acuerdo de los días de nieve en los que construíamos muñecos de nieve en el parque. Me acuerdo de los regalos envueltos con papel de colores. Me acuerdo de los primeros amores que me parecían un par. Ay, creo que me expliqué, ¿verdad? Me acuerdo de los días de los regalos envueltos en papel de colores brillantes en Navidad. Me acuerdo de las peleas de almohadas en la pijamada con mis amigos. Me acuerdo de las risas contagiosas de mi hermana pequeña. Me acuerdo de los castillos de arena que construíamos en la... ¿Se puede subir un poquito? En la playa. Me acuerdo de las llamadas telefónicas tardías con amigos, que durante horas, me acuerdo que los conciertos en el parque durante el verano. Gracias. ¿Alguien que lea los de Perec? ¿Más? ¿Alguien más? Yo tenía una pregunta. A ver, te escucho, Jorge. Los bueno, lo que es la ánfora es como el ejercicio que hicimos de yo soy. Sí, ahí está presente, bien, ahí está presente la anáfora, con la repetición yo soy, yo soy. Ok, gracias. ¿Sale? Digamos que estos ejercicios están sencillos y es para que se suelten el pelo, ¿no? O sea, que vean que pues, se puede escribir, ¿vale? Selene, a ver, lee los de Perec. Es la segunda columna, ¿verdad? Sí, George Perec. Me acuerdo de los primeros amores que parecían durar para siempre. Me acuerdo de las miradas furtivas intercambiadas en el transporte público. Me acuerdo de los olores de la panadería al pasar por la calle por la mañana. Me acuerdo de las películas en blanco y negro que veía en la televisión los domingos por la tarde. Me acuerdo de las peleas de hermanos que terminaban con risas. Me acuerdo de los juegos de infancia en el patio de recreo de la escuela. Me acuerdo de los carteles políticos que adornaban las calles durante las elecciones. Me acuerdo de los libros que devoraba en la biblioteca pública. Gracias, Selene. Norma, los de Margo. Sí, estoy un poco afónica, pero quiero participar. Sí, Norma. Me acuerdo que hasta los 30 años creí que era fea y tonta. Me acuerdo que solo tuve una muñeca en mi infancia. A lo mejor es un recuerdo falso. Me acuerdo de cuando era niña. En Valle de México aún había lagos, Texcoco, Chalco, Xochimilco. Me acuerdo de mi padre. Usaba sombreros tardán y una barba al estilo de la de Trotsky. Me acuerdo que los lagos de Chalco, Zumpango, Cuautitlán y... ¿Le puedes subir? Cuautitlán y Texcoco se han desecado. Me acuerdo que la labor de desecación empezó, sí, empezó en la colonia. Me acuerdo que mi papá tenía una colección de pipas. Me acuerdo que nací un 28 de enero de 1930. Me acuerdo que un 28 de enero de 1939 Virginia Woolf visitó a Sigmund Freud, recién llegado a Inglaterra, perseguido por los nazis. Me acuerdo que cuando tenía 10 años, paseaba con mi padre y la gente decía, allí va Trotsky con su hija.
Gracias, Norma. Vean cómo esto nos da temporalidad, contexto, tiempo, o sea, cómo nos remonta Amargo a esa Ciudad de México de los años 30, ¿no? Que ya no nos tocó conocer a nosotros, donde todavía había lagos. Ahora, están ahí los ríos, pero están entubados y algunos ya se secaron, ¿no? Por completo, ¿no? Entonces vean cómo recuerda a Virginia Woolf, cómo recuerda la fecha en que nació, ¿no? Sus juguetes, algunos la música, porque de repente también es un diálogo. Brainerd lo hace con el jazz, recuerda muchas cosas del jazz. Margo lo hace con la música clásica, con los viajes que ha hecho, etcétera, ¿no? Si me preguntan cuántos mínimos tienen que escribir, pues yo les doy como mínimo 10, ¿no? Margo escribió 500 páginas, a lo mejor ustedes también van a escribir su libro, me acuerdo, pero yo por lo menos quiero 10 que nos compartan, ¿sale? Brenda. Ay, no, es que era una pregunta de lo del el cuento. Ajá. ¿Solo tienen que ser cuentos de hadas? Pues de preferencia cuentos clásicos, que Ah, ok. conozcamos todos, ¿no? Y a ver, dime tu primer me acuerdo. No sé, me acuerdo del olor de mamá después de bañarse. Sí, bien, ¿no? Escríbelo, Edith. Bueno, antes que nada, perdón por no poder participar hace un ratito, estaba ocupada. Y la otra es que igual del cuento es nada más, por decirlo así, hacer la historia para saber cómo llegó al punto de su cuento original. Puede ser antes o después, Ok. ¿sale? Y a Y ver, dime tu pues, primer me acuerdo. sí, pero me acuerdo de la primera canción que escuché de la banda que más me gusta. ¿Y cuál es? Dila. Es de Morat y es la de... ay, se me fue el nombre en este Todo momento. eso redáctalo, que quede completa la idea. La tercera cosa es, los me acuerdo tienen que llevar una línea temporal exacta o conforme nos vayamos No, acordando. pues conforme vayan saliendo, si te das cuenta, por ejemplo, Margo no sigue un hilo conductor. O sea, vean hasta dónde me acuerdo que nací en un 28 de enero, ¿no? Ok, vale, gracias. Y sí, el libro inicia con ese. Me acuerdo que hasta los 30 años creí que era fea y tonta. ¿Mm? A ti, Edith. Norma. Profesor, nos dijo que era una extensión de 10 y de máximo, o Pues es hasta donde. hasta donde quieras compartir. Ok, ok. Sale. Gracias. Y Abiel. Respecto al cuento, tengo duda ahí porque ahí no especificó como qué cierta de cantidad, cuál es la cantidad de texto o Pues palabras los que que les tengo que mostré han poner. sido 3 páginas. O sea, en 3 páginas. las siguientes clases vamos a hablar de las características del cuento y un buen cuento queda en 3 páginas. Ok. Y bueno, en esta segunda actividad tenemos que empezar con o sea, el mismo de yo me acuerdo o puede ser, Sí, digamos, me otra frase. acuerdo, me acuerdo, me Ah, acuerdo ok. de. ¿Sale? Ah, ok, gracias. ¿Ya te acordaste de algo? Este, pues de que a veces no hacía la tarea cuando era chiquita. Me acuerdo de que a veces no hacía la tarea, ¿no? Pero aún así pasaba con 10, ¿no? O me acuerdo de no necesitar hacer la tarea. Por ejemplo, yo me acuerdo de no necesitar hacer la tarea. Norma, ¿otra cosa? No, profesor, creo que se me olvidó bajar la mano. Bueno, Pero bueno, pues, ¿cómo yo me ven? acuerdo de mi padre mucho. Pues ponle, me acuerdo
Sí. recurrentemente de mi padre, Ujú. ¿no? David, Una duda sobre el cuento. Puede, por lo que entiendo, tiene que ser a partir del siglo XVIII para atrás, ¿no? sí, de las antologías de los hermanos Green o de este Perrault, de Andersen, de esos cuentos clásicos que conocemos todos, Ok. ¿no? Dale. David, Mayra, Profe, bueno, los recuerdos tienen que ser desde la niñez hasta la fecha actual. pues lo que quieras acordarte, ¿no? Me acuerdo del día que decidí estudiar de nuevo la prepa, Ok, profe, gracias. ¿vale? Me acuerdo de cuando vi Freddy Krueger, ¿no? Y el miedo que me daba. ¿No? De películas, acuérdense, de música, de su familia, de cosas, absurdas, ¿no? Vean ahí, lo que dice Braina, no me acuerdo de preguntarme si tenía pinta de gay, me acuerdo de las galletas recién horneadas de mi mamá, me acuerdo de meterme, no sé qué, en los calzoncillos, por ahí dice, ¿no? O sea, ¿vos sale, Mayra? Aime, Sí, profe, gracias. Disculpe, profesor, lo que pasa es que no puedo entrar en la primera sesión por cuestiones de problemas con la luz. ¿Dónde tenemos que poner esto del me acuerdo? en el club de dudas, ¿sale? Ah, ok, muchas gracias, muchas gracias. Ya estuve leyendo algunos de sus poemas y algunos, los comenté, ¿sale? Norma, Profesor, ¿hay algún formato para escribir el cuento en donde lo puedo ubicar? no, pues tú en tu documento en Word, Ok, ¿sale? ok. Y ahí lo escribes, pero repito, quizá esperen unas 2 sesiones más para ir viendo algo de teoría del cuento, ¿sale? Sobre todo los estilos, cómo van a narrar, los recursos discursivos que van a ocupar, ¿no? Para hacerlo más interesante, ¿sí? Sí, gracias. Bueno, y Edith, Disculpe, estaban comentando que hicieron una actividad de yo, algo así, y yo no pude acceder a la primera ni segunda sesión pasada. Quería saber si aún se pueden entregar esos sí, o... claro que sí, los puedes compartir en el foro, Edith. Y bueno, están las grabaciones también, si puedes verlas pausadamente. Ok. Sí, Edith, no hay problema. Y no te estreses, ¿eh? O sea, tranquila, no pasa nada. Ya estás aquí y aquí estamos para disfrutar. Y Mayra, Profe, una pregunta. Bueno, yo acabo de iniciar mi módulo 3. Todavía no me asignan es de horarios de las... literatura, ¿no? No, pero todavía no me asignan mis sesiones. En caso de que se llegue a juntar mi sesión con usted y mi módulo, ¿qué tanto me afecta no entrar a la sesión? No, pues ves la grabación o entras unos minutos, ¿no? Si iniciamos aquí a las 5:30 y es a las 6, pues trata de entrar media hora y ya te retiras, Ok, profe, ¿vale? gracias. Bueno, pues pues ahora sí, vamos a cenar, que ya tengo hambre. Espero hayan disfrutado la sesión y nos vemos el viernes a las 5:30. Y el viernes, por favor, alguien que me recuerde iniciar la sesión leyendo algo de lo que han escrito y comentando la película ay, ¿qué película fue? Los Escritores de la Libertad. Descubriendo a Forrest. Descubriendo a Forrest. Bueno, también vean Los Escritores de la Libertad, pero esta vez fue Descubriendo a Forrester y ya cerrar porque recuerden que dijimos que Mendel, el de los libros, era para 2 semanas, ¿no? Entonces ya el viernes serían 2 semanas para el lunes ya empezar
a leer Persona Normal. Los que no lo han leído, pues ya lo comentó Marian, o sea, se lee en 2 días o en 40 minutos a lo mucho, ¿no? Si se dedican así a leerlo, ¿vale? Que pasen una muy bonita noche. Nos vemos el próximo viernes y que tengan buenos días. Muchas gracias, Que prof. estén muy Tenga muy bien. bonita Muchas noche y gracias, provecho profe. para su Gracias, que tengan cenita. excelente noche. Provecho. Buenas noches. Gracias, Gracias. buenas noches. Buenas noches. Bye.